Hay dolores que no gritan, solo permanecen, escondidos detrás de silencios largos, de sonrisas contenidas, de hábitos que nadie sospecha. Son heridas antiguas, invisibles al ojo humano, pero que siguen ahí, moldeando gestos, palabras y hasta silencios. Con el tiempo, esas heridas aprenden a disfrazarse. Adoptan la forma de ansiedad, de distanciamiento afectivo, de decisiones que parecen erradas desde el principio, pero que se repiten como si fueran inevitables. Es un patrón, no por elección, sino por supervivencia. Mucha gente lo llama pasado mal resuelto. Pero no se trata solo de recuerdos. Esos dolores se instalan en zonas profundas del alma, creando cicatrices que nadie ve, pero que aún duelen al menor roce de la vida. Y cuando el dolor no tiene nombre, se convierte en destino. Carl Jung decía que aquello que negamos en nosotros no desaparece, solo se transforma en sombra. Y es esa sombra la que camina a nuestro lado, influyendo en decisiones, atrayendo relaciones similares, y haciendo que la vida parezca siempre repetirse, como si estuviéramos atrapados en una historia que no elegimos. Este video es una invitación. No para olvidar el dolor, ni para superarlo con frases bonitas, sino para entenderlo profundamente, reconocer su raíz y, poco a poco, iniciar el proceso de liberación. Porque algunas heridas no cicatrizan con el tiempo, sino con conciencia. Y tal vez, al mirar de frente aquello que siempre fue evitado, te des cuenta de que detrás de la herida, existe un llamado a la transformación. Un llamado a tu verdadera totalidad. El peso invisible que nunca se va. Existen dolores que no dejan marcas visibles, pero pesan como plomo en el alma. No aparecen en exámenes médicos, ni se notan en las conversaciones cotidianas. Pero están ahí, en el cansancio que no se va, en la dificultad para confiar, en la sensación de estar siempre al borde de un abismo emocional. Son heridas psíquicas profundas, que incluso después de años siguen vivas, latiendo de forma silenciosa, pero implacable. Muchas veces, esos dolores surgen en la infancia, en experiencias de abandono, rechazo, humillación o desamparo. Otras veces, vienen de relaciones amorosas que lastimaron, traiciones que sacudieron el suelo, o pérdidas que parecieron robar una parte de la identidad. Y lo peor, muchas de esas experiencias son barridas hacia el inconsciente, no por debilidad, sino por un instinto natural de supervivencia. Solo que el inconsciente no olvida. Registra todo, incluso aquello que la mente racional insiste en negar. Y por eso, años después, nos vemos atrapados en patrones que no podemos explicar. Nos autosaboteamos cuando algo bueno se acerca, evitamos la intimidad o sentimos una angustia sin nombre ante el menor signo de vulnerabilidad. Algo en nosotros reacciona incluso antes de pensar. Es ahí donde esas heridas se revelan, en los comportamientos repetitivos, en las emociones desproporcionadas, en la dificultad de entregarse a la vida con confianza. No importa cuánto entendamos racionalmente lo que está pasando, el dolor es más antiguo que cualquier explicación lógica. Pertenece a una capa más primitiva de nuestro ser, donde el tiempo no cura, solo adormece. Y lo más cruel de todo esto es que muchos de esos dolores ni siquiera son reconocidos por quien los siente. Como no hubo validación emocional en el pasado, la persona aprende a desacreditar su propio dolor. Empieza a decir frases como no fue tan grave, otras personas pasaron por cosas peores, esto ya debería haber pasado. Pero no pasó. Esa negación del propio sufrimiento profundiza aún más la herida. Porque cuando no nos autorizamos a sentir, cuando negamos lo que es real dentro de nosotros, nos volvemos extraños ante nuestro propio dolor. Y un dolor ignorado se transforma en enfermedad psíquica, emocional o incluso física. Con el tiempo, esas heridas llegan a confundirse con la propia identidad. La persona empieza a creer que es así, cerrada, insegura, agresiva, fría. No se da cuenta de que todo eso es defensa, una armadura emocional construida para proteger la parte más sensible, más herida, más olvidada de sí misma. Esas heridas también afectan la forma en que miramos a los demás. Proyectamos nuestros dolores en quienes amamos, exigimos lo que no recibimos, castigamos sin darnos cuenta, o nos colocamos siempre en el papel de quien necesita ser rescatado. Las relaciones se vuelven espejos de un trauma no resuelto. Y entonces, llega la frustración. ¿Por qué nada funciona? ¿Por qué siempre termino en el mismo lugar? ¿Por qué parece que saboteo todo lo que podría hacerme bien? La respuesta está en esa parte de nosotros que aún duele, y que, al no ser vista, sigue dirigiendo nuestras elecciones. Reconocer esto no es fácil.
Requiere coraje para mirar hacia adentro y enfrentar lo que fue dejado atrás. Pero ese es el primer paso. Tal vez el más difícil, pero también el más necesario. Porque solo podemos transformar aquello que tenemos el valor de ver. Y si llegaste hasta aquí, tal vez esa herida esté pidiendo exactamente eso: ser vista, escuchada, acogida. Porque es en ese momento, cuando dejamos de huir, que comienza la posibilidad de sanación. La sombra de Jung y el poder de la conciencia. Carl Gustav Jung no veía los síntomas emocionales como trastornos aislados, sino como mensajes codificados del inconsciente. Para él, todo dolor emocional recurrente, especialmente aquel que parece no desaparecer nunca, es la expresión de una parte de la psique que fue excluida, ignorada o reprimida. Y es ahí donde entra uno de sus conceptos más profundos: la sombra. La sombra es todo aquello que no queremos ser, todo lo que aprendimos a esconder para ser aceptados. Incluye nuestros dolores, sí, pero también nuestra rabia, nuestra sexualidad reprimida, nuestras inseguridades, e incluso nuestros potenciales que fueron sofocados por miedo o vergüenza. Pero lo que pocos comprenden es que la sombra no es algo que elegimos crear, es consecuencia del intento de adaptarnos a un mundo que no siempre nos acogió como realmente somos. Jung afirmaba que la sombra es 90% oro, y eso no es una metáfora barata. Significa que, al mirar esa parte oscura de la psique, encontramos no solo traumas, sino también riquezas olvidadas, capacidades que dejamos atrás, deseos legítimos que reprimimos y una sabiduría emocional bruta que solo necesita ser trabajada. El dolor, en ese contexto, es apenas la superficie. El verdadero tesoro está en quien nos convertimos al atravesarlo. El problema es que, como la sombra es inconsciente, actúa al margen de nuestra voluntad. Cuando no miramos nuestras heridas, ellas se manifiestan en síntomas. Ataques de pánico, crisis de autoestima, compulsiones emocionales, autosabotajes sutiles. Todo eso puede ser expresión de algo que la psique está intentando mostrar. Y mientras no le demos atención, el síntoma grita. Piensa, por ejemplo, en una persona que fue profundamente rechazada emocionalmente en la infancia. Aprendió, de forma inconsciente, que mostrar sus sentimientos la hace vulnerable, y que el dolor del rechazo es insoportable. Entonces se vuelve fría, racional, independiente en exceso. Pero detrás de esa postura aparentemente fuerte, hay una niña herida que nunca fue acogida. Y esa niña vive en la sombra, esperando, en silencio, el momento en que alguien la vea de verdad. Por eso las relaciones son el principal espejo de la sombra. En ellas proyectamos todo aquello que negamos en nosotros: miedos, inseguridades, dependencias afectivas. La rabia que sentimos por el otro muchas veces es la rabia que no logramos sentir por nosotros mismos. El abandono que acusamos afuera es el abandono interno que practicamos día tras día. Jung llamaba a eso proyección psíquica, el acto inconsciente de ver en el otro lo que no queremos admitir en nosotros. En lugar de intentar controlar todo lo que sentimos, Jung proponía algo radicalmente más humano: observar con valentía. No para juzgar, sino para integrar. ¿Qué es integrar? Es reconocer que las partes rechazadas de nuestra personalidad, nuestra carencia, nuestro dolor, nuestra rabia, también forman parte de lo que somos. Y solo al incluirlas, al darles un lugar digno dentro de nosotros, dejamos de ser sus rehenes. Ese proceso es lo que Jung llamó individuación, el camino de convertirse en quien uno es. Y no sucede sin dolor. De hecho, exige atravesar territorios internos oscuros, llenos de fantasmas emocionales, memorias que preferiríamos olvidar y partes nuestras que consideramos imperdonables. Pero es justamente al atravesar eso con conciencia que la herida empieza a perder su poder paralizante. Es como si cada dolor, cada síntoma, fuera un fragmento de nosotros gritando por reconexión. Y cuando lo escuchamos de verdad, nos transforma. No porque desaparezca mágicamente, sino porque cambia de lugar dentro de nosotros. Deja de ser un peso inconsciente y se convierte en un aprendizaje vivo. Un ejemplo práctico: una persona que vive saboteando sus relaciones puede, al investigar sus sombras, descubrir que asocia amor con dolor, por experiencias pasadas. Esa asociación inconsciente hace que tema la intimidad, no por maldad, sino por protección. Al darse cuenta de eso, algo empieza a cambiar. Surge un espacio interno para nuevas elecciones. Y ese cambio, aunque sutil, es la clave para transformar el destino. Jung no nos invita a sanar en el sentido convencional, como quien elimina un síntoma. Nos invita a entrar en relación con lo que duele,
a escuchar los mensajes detrás de la herida. La herida es la abertura por donde el alma pide paso. Y al atender ese llamado, damos inicio a una jornada de profundo crecimiento psíquico y espiritual. Por eso, cuando hablamos de las heridas del alma que no cicatrizan, no estamos hablando de fracaso. Estamos hablando de algo que aún necesita ser comprendido, reintegrado y transformado. Y eso exige un trabajo delicado, de escucha, de presencia, de amor propio, en su forma más madura y silenciosa. Porque, al final, la herida nos enseña. Revela dónde nos perdimos de nosotros mismos. Y el trabajo de integrar la sombra no es una lucha contra lo oscuro, es un compromiso con la luz que tenemos miedo de encender. La luz de la conciencia. La luz de la totalidad. La luz de quien se rehúsa a seguir viviendo a medias. La herida como camino de transformación. Existe un momento en la vida en que el dolor deja de ser solo dolor, y empieza a convertirse en un llamado. Una señal de que algo dentro de nosotros está intentando nacer, romper la cáscara de las defensas, gritar por escucha, por verdad, por liberación. Ese es el punto de quiebre. Cuando nos damos cuenta de que lo que más tememos sentir, es exactamente lo que más necesitamos acoger. La herida no es un error. Es el vestigio de algo que tuvo que ser reprimido para que siguiéramos funcionando en un ambiente emocional hostil. En ausencia de cuidado, la psique crea mecanismos de supervivencia. Nos volvemos autosuficientes en exceso, racionales en exceso, distantes en exceso. Pero por dentro, algo sigue gritando. Porque lo que no fue sentido plenamente, permanece activo. Como si el cuerpo y el alma estuvieran congelados en un instante que nunca terminó. Y ese dolor no desaparece con negación. Al contrario, cuanto más intentamos ignorarlo, más busca otras formas de expresarse. Aparece como angustia repentina, como sensación constante de vacío, como el cansancio de vivir fingiendo que todo está bien. Es el cuerpo sintiendo lo que la mente no tiene el coraje de decir. Carl Jung decía que el encuentro con el self muchas veces es doloroso. Y lo es. Porque reencontrarse implica desmontar narrativas, mirar la parte de nosotros que fue despreciada, revisitarla con ojos amorosos y asumir una responsabilidad radical por nuestra propia sanación. Eso no significa que seamos culpables de lo que pasó, sino que ahora somos responsables de lo que haremos con ello. Tal vez ese sea el cambio más profundo, entender que el dolor que nos hiere también puede ser el dolor que nos revela. La herida, cuando es acogida, se transforma en puente. Nos obliga a salir de la superficialidad, a sumergirnos en nosotros mismos, a revisar quiénes somos de verdad, más allá de las máscaras, más allá de las defensas, más allá de los personajes que creamos para sobrevivir. Cuando miramos esa herida con atención y presencia, algo cambia. El dolor deja de ser un monstruo oculto y pasa a ser una parte de nuestra historia que necesita ser escuchada. Escuchada sin prisa, sin juicio, sin la ansiedad de resolverla rápido. Porque algunos dolores no quieren ser resueltos, quieren ser comprendidos. En ese proceso, descubrimos algo sorprendente. El dolor tiene sabiduría. Muestra con precisión dónde nos estamos traicionando, donde aún estamos buscando amor afuera porque no sabemos dárnoslo por dentro. Donde repetimos patrones antiguos esperando resultados distintos. Y cuando cae esa ficha, hay una ruptura, un tipo de renacimiento interno que no tiene vuelta atrás. Es en ese punto donde entendemos que la herida no es solo lo que nos lastimó, es también lo que nos impulsa. Porque en ella reside el deseo de buscar algo más verdadero, más profundo, más completo. El dolor no es el final del camino. Es, muchas veces, el inicio. Jung también decía, el árbol que crece hacia el cielo necesita tener raíces tan profundas como su altura. Es decir, cuanto más buscamos conciencia, más necesitamos sumergirnos en nuestras profundidades. Solo así crecemos con consistencia. Solo así la sanación no es un maquillaje emocional, sino una reconstrucción legítima de nuestra identidad. Esa revelación es impactante porque nos saca del lugar de víctimas de la vida y nos coloca como protagonistas de nuestra propia historia. No para negar lo que nos pasó, sino para dejar de ser prisioneros de ello. La herida se convierte en un faro, un punto de partida, un recordatorio de que hay más dentro de nosotros de lo que el dolor hizo parecer. En ese momento, la mirada cambia. Empezamos a ver el dolor como parte de un camino iniciático, un rito interno, un proceso de maduración profunda que nos invita a salir del piloto automático y vivir con más presencia. Empezamos a permitirnos sentir, errar, caer, pero también,
finalmente, crecer. Y tal vez esa sea la mayor transformación. La herida que antes limitaba, ahora libera. Porque se convirtió en símbolo de un encuentro, el encuentro con nuestra verdad. Como iniciar la verdadera sanación de las heridas emocionales. La conciencia es el primer paso, pero después de ella, hay que actuar. Sanar heridas emocionales no es un proceso mágico ni inmediato. Requiere construcción, requiere presencia, requiere un compromiso diario con la verdad interior. No hay atajos, pero sí hay caminos. Y algunos son más seguros, más firmes, más respetuosos con nuestro tiempo y con nuestro dolor. El primero de esos caminos es la autoobservación consciente. Anotar los detonantes emocionales del día a día, notar los momentos en que ocurren reacciones exageradas y preguntarse, ¿qué dentro de mí fue tocado aquí? Esa pregunta simple puede abrir puertas enormes. Invita a mirar hacia adentro con curiosidad, no con juicio. Otro paso poderoso es practicar el diálogo con el dolor. Literalmente, escribir cartas para la parte herida de uno mismo. Decir lo que nunca fue dicho. Validar emociones que fueron ignoradas. Muchas veces, lo que duele no es solo lo que pasó, es el hecho de haber vivido eso en soledad, en silencio. Escribir es darle voz al alma. Es construir un espacio interno seguro. La terapia, por supuesto, es uno de los caminos más profundos. Especialmente si se realiza con alguien que entienda el lenguaje simbólico del inconsciente, como en el enfoque junguiano. Un buen terapeuta no intenta borrar tu dolor, sino que camina contigo hasta que ese dolor se transforme en sabiduría. La terapia no es arreglo, es reintegración. Además, es esencial cultivar momentos de quietud, aunque sean breves, en la vida cotidiana. Puede ser a través de la meditación, de la respiración consciente o de caminatas en silencio. El inconsciente solo habla cuando el ruido de la mente disminuye. Y es en esos espacios de escucha interna donde muchas comprensiones surgen, sin esfuerzo. Otro punto práctico, empezar a decir que no. Parece simple, pero es revolucionario para quien ha sido herido emocionalmente. Decir no con claridad, con firmeza, con paz, es un acto de reconstrucción del propio valor. Significa decir sí a uno mismo. Y cada no que respeta tu integridad es un punto menos de dolor alimentado. También es importante revisar con amabilidad los vínculos que mantenemos. Relaciones que constantemente reactivan heridas no son solo desafiantes, pueden ser abusivas, destructivas. Tener el valor de alejarse, de poner límites, de elegir ambientes que sanan en lugar de herir, es un acto de madurez afectiva. Otra práctica vital es cultivar el autoabrazo diario. Esto va más allá de frases positivas. Es un ejercicio de mirarse con humanidad. No exigir perfección. Respetar tus ritmos. Reconocer pequeñas victorias. Dejar de castigarte por seguir sintiendo dolor. Porque la sanación no tiene fecha límite, pero sí tiene dirección. Y en esa dirección hay que recordarse constantemente, el dolor es real, pero tú no eres solo el dolor. También eres la fuerza que sobrevivió a él. Eres la conciencia que ahora observa. Eres la elección que decide dejar de repetir y comenzar a transformar. Al aplicar estos pasos, los beneficios son casi inevitables. La sensación de estar regresando a casa, dentro de ti. Relaciones que se vuelven más verdaderas, menos reactivas. Un cuerpo que respira con más ligereza. Una mente que aprende a confiar. Un alma que comienza, poco a poco, a reorganizarse. Y lo más importante, una nueva mirada sobre la vida. Porque cuando dejamos de huir del dolor, y lo transformamos en sabiduría, todo a nuestro alrededor empieza a cambiar. La realidad deja de ser enemiga, y se vuelve un espejo. Un reflejo de en quien nos estamos convirtiendo, alguien más consciente, más completo, más verdadero. Y así, la herida, aquella que parecía incurable, se convierte en guía. Y donde antes había dolor, empieza a nacer potencia. A veces, no es lo que vivimos lo que más duele, sino el hecho de haber atravesado todo eso en soledad. El alma humana no pide respuestas rápidas, pide presencia. Y tal vez, durante mucho tiempo, te ausentaste de ti mismo intentando sobrevivir a lo que sentías. Fingiendo estar bien. Manteniendo todo en orden por fuera, mientras por dentro el caos seguía intacto, callado, empujado para después. Pero hay un momento en que el silencio interno empieza a gritar.
Y todo lo que fue barrido bajo la alfombra emocional insiste en ser sentido. No para castigar, no para derribarte, sino para llamarte de vuelta. Porque hay partes tuyas que dejaste en el camino, y ellas siguen esperando. Esa espera duele, pero también es sagrada. Porque solo lo que es verdadero tiene paciencia para quedarse. El dolor no quiere ser superado, quiere ser comprendido. Quiere que te sientes con él por unos minutos, respires profundo, y digas, estoy aquí ahora. Ya no voy a huir de mí. Ese gesto lo cambia todo. Cuando empiezas a escucharte con sinceridad, sin máscara, sin exigencia, nace un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde el dolor puede existir, pero ya no dominarte. Donde el miedo puede hablar, pero ya no decidir. Donde la culpa puede ser vista, y, finalmente, soltada. Ya llegaste demasiado lejos para volver a ser quien eras. Y tal vez aún no puedas ver con claridad el camino, pero solo el hecho de haber sentido todo esto hasta aquí ya es señal de que algo dentro de ti está despertando. Eso no es debilidad. Es sensibilidad. Es valentía. Es el inicio de una transformación profunda. Y ahora, si este mensaje tocó alguna parte olvidada ahí dentro, escribe en los comentarios. Hoy vuelvo a escucharme. Escríbelo como un acto simbólico. Porque cuando escribes eso, algo se reordena dentro de ti. Afirmas que estás listo para escuchar lo que fue silenciado. Y eso, por sí solo, ya es un paso hacia la sanación. Si sientes que necesitas seguir en esta jornada de conciencia y reconexión, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada video es una invitación para volver a ti mismo, paso a paso, con verdad y con coraje. Porque lo que viene después, ocurre dentro. Y empieza ahora. Reconocer las heridas que cargamos es el primer paso para cambiar. Esos dolores que parecen no sanar nunca, tienen una raíz. Y no necesitas enfrentarlo solo. Dentro de ti hay una fuerza, algo que puede ayudarte a transformar ese dolor en aprendizaje. ¿Y sabes cuál es el próximo paso en esta jornada de sanación? Aprender a activar tu sombra. Sí, esa parte olvidada, pero llena de poder. Dejé aquí en la pantalla final un video donde te muestro 5 maneras de activar tu sombra para sanar los traumas de la infancia. Quédate conmigo, porque es ahí donde comienza la verdadera transformación. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.